y quedamos pendientes de hacer una tarea que creo que no hemos cumplido, y es que elaboremos con base en las presentaciones previas el microcurrículum, y vamos a hablar hoy de evaluación, intentando entonces que se pueda completar esa tarea para el próximo encuentro. Profesor, le iba a preguntar, creo que tenemos una o dos conferencias que de las grabaciones pendientes de subir al sistema. Sí, profesor, las hago este fin de semana y las subo y le envío los enlaces. Listo, muchas gracias. Entonces vamos a empezar. Gracias por asistir a los que están conectados. Listo, muchas gracias, profesor, y nuevamente bienvenidas a esta capacitación que ha sido totalmente del interés de ustedes. Como información, todos estos temas que nosotros hemos visto a lo largo casi de 18 sesiones se van a comenzar a ofrecer como diplomado por la Oficina de Desarrollo Docente. No sé si les llegó la información. Y va a ser presencial para un cupo de 20 profesores. La idea de hacerlo presencial también tiene que ver con hacerlo a modo de taller en el que se vayan aplicando los conceptos que vamos viendo, que es lo que el profesor Luis Mauricio decía ahora al comienzo. Y es que la idea no es simplemente reunirnos a debatir sobre estos temas, sino ponerlos en práctica, bien sea total o parcialmente, y pues a eso me voy a referir hoy. Nosotros veníamos hablando de microcurrículo porque este tema es bastante sensible. ¿Por qué digo que es sensible? Porque el concepto de microcurrículo, que es nuevo para la Universidad del Valle, porque nosotros veníamos trabajando con el concepto de sílabus o de programa de curso. Nosotros en la universidad no manejábamos este concepto de microcurrículo, mientras que otras universidades sí ya lo manejaban. Este concepto es nuevo y lo introduce no solamente en la universidad, sino que lo introduce el Ministerio de Educación en el Acuerdo 02 del 2020 y lo introduce también en la Resolución 1330 del 2019. Entonces, observen que la primera normatividad que introduce este concepto de microcurrículo es el Decreto 1330 del 2019, y del 2019 hasta ahora, 2023, muy poco. Lo hablo por mi programa académico, ustedes podrán evaluar en sus respectivos programas académicos. Muy poco hemos avanzado hacia la aplicación de este concepto. Es decir, todavía no tenemos los microcurrículos hechos, todavía no le estamos ofreciendo a los estudiantes que están en los programas académicos actuales todo lo que la normatividad dice que debemos estar trabajando. Y a mí a veces me da la impresión de que estamos como esperando a que, particularmente en la Universidad del Valle, porque pues creo que aquí hay personas de otras universidades conectados, no lo sé si hoy están, particularmente en la Universidad del Valle me da la impresión que estamos esperando a que el Ministerio nos apruebe unas reformas curriculares que nosotros hemos presentado para arrancar con todos estos conceptos nuevos. Lo normativo tiene fuerza de ley, entonces quiere decir que independiente de que nosotros estemos trabajando en una reforma de los programas académicos a nivel de la universidad en su totalidad, independiente de eso, nosotros ya deberíamos estar ofreciendo a los estudiantes que están en los programas académicos actuales elementos que tiene la norma. Entonces, ya los estudiantes deberían estar recibiendo los microcurrículos que nosotros mencionamos cuál es el concepto, el alcance, la estructura, haciendo como un resumen, porque no voy a volver sobre esta presentación, haciendo como un resumen, el microcurrículo es la expresión más detallada del diseño curricular, y por ser la más detallada, entonces contiene varios elementos que voy a mostrar
como me lo pidió el profesor Luis Maricio, en mi microcurrículo, como yo lo tengo desarrollado. Eso tiene varios elementos y que nosotros ahí vamos a incluir no solamente los resultados de aprendizaje que nosotros hemos declarado en coherencia con los resultados de aprendizaje del programa, en coherencia con el enfoque pedagógico declarado por el programa académico al que le estoy ofreciendo la asignatura o el curso, sino que también voy a incluir todos los elementos de las actividades académicas que he planeado o que pienso proponer para que los estudiantes alcancen efectivamente esos resultados de aprendizaje. Y en consecuencia, una de las maneras de verificar, de tener evidencia de que ellos han alcanzado esos resultados de aprendizaje, pues es la evaluación. Entonces, como para que ustedes se coloquen un cronograma en términos de para cuándo deben tener los microcurrículos de las asignaturas que están a cargo de ustedes, para que hagamos una revisión de ellos aquí y así se van ajustando. Lo que sí quisiera decir es que el microcurrículo no es un formato. Yo creo que la universidad, lo he insistido en varias ocasiones, se lo he dicho a quienes dirigen la DACA, la División de Calidad Académica, de Autoevaluación y Calidad Académica de la universidad, que nosotros comenzamos como al revés. Comenzamos por definir un microcurrículo en un formato que la DACA nos ha proporcionado y que ustedes lo tienen. Pero el microcurrículo no es un formato porque es una expresión detallada, por lo tanto debimos empezar por la parte más detallada y de esa parte detallada el formato es como una especie de informe ejecutivo de resumen de ese microcurrículo. Sé que es una tarea mucho más grande, entonces de pronto la intención de la universidad es que empecemos por el formato y luego después del formato empezar a darle mayor detalle a cada uno de esos ítems del formato. Entonces lo que les voy a presentar hoy es un microcurrículo hecho con base en lo que nosotros hemos visto que tiene como estructura, contenido y alcance, un microcurrículo, y que tiene todos los elementos e incluso más que los que la DACA plantea en su formato. Este microcurrículo está aquí presentado en un sitio web, pero ustedes igual podrían presentarlo en el campus virtual. Es decir, aquí estoy en un sitio web diseñado por mí. Quienes no sepan diseñar sitios web con Google Sites, el taller yo lo ofrezco también. Pero no necesitamos tener un sitio web, que finalmente esto es un entorno virtual de aprendizaje, porque es una herramienta a la cual los estudiantes entran para desarrollar su curso y ahí encuentran todos los elementos que necesitan para el curso. Por eso es un microcurrículo, porque es la expresión más detallada de ese diseño curricular. Profesor Luis Maricio, cuénteme. Para entrar a esta, por ejemplo, que es su sitio web, usted los debe matricular, o sea, no entra todo el mundo, solo los que usted matricula. Gracias por la pregunta, profesor. Yo no uso campus virtual. Este es el campus virtual. Voy a entrar a mi campus virtual. Aquí estoy en mi campus virtual, en mi cuenta que la Universidad del Valle me ha asignado como campus virtual. Y aquí está el mismo curso. Yo no empecé a hacer un diseño del curso de medicina de transfusión con unidades. Ustedes ven aquí un sistema de pestañas. Y no lo seguí desarrollando en el campus virtual porque precisamente el campus virtual es solamente para la Universidad del Valle. Si ese es el interés que uno como profesor tiene, es decir, que los estudiantes ingresen a el curso, solamente ingresen al curso los estudiantes que están matriculados, la opción es desarrollar el microcurrículo en el campus virtual. Es muy fácil, es decir, ustedes abren la universidad, la OIT les da un login y contraseña, normalmente su login es la cédula, asignan una contraseña y aquí ya ustedes empiezan a diseñar su microcurrículo. Esto es una plataforma LMS, el Learning Management System, es decir, usted tiene que alimentarla, tiene que ponerle todos los elementos, ¿cierto? Y aquí solamente podrían, cuando mis estudiantes se matriculan en la universidad, inmediatamente el sistema de la universidad
registra esos estudiantes y los asocia al curso en el campus virtual. Si lo que yo quisiera es que los estudiantes, solo los estudiantes matriculados tengan acceso al curso, esta es la opción. Pero ese no es mi interés particular y la universidad afortunadamente no nos, digamos, limita a que hagamos las cosas todos de la misma manera. Entonces lo que yo he decidido, y ya lo digo porque lo decidí, es hacer un sitio web y este sitio web es público. Puede ingresar cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Está ahí y mis estudiantes entran como podrían entrar cualquier otra persona. Profesor Luis Maricio. Porque particularmente conozco que el doctor José Luis Castillo, que hoy está de viaje, y yo también, hemos elaborado allá en el campus que usted acaba de mostrar nuestras unidades y todo eso. ¿Qué ocurre? Que cada que llega un estudiante nuevo, pues nos tenemos que dar la tarea de matricular. Correcto. Pero por esta vía, profesor, y entonces tenemos que hacer también una clase sobre este sitio, porque sí, pues personalmente me interesa, y cuando trabajamos con otros estudiantes de otras partes, los estudiantes que rotan con nosotros, por ejemplo, de la Javeriana, los internos de la Libre, no pueden entrar al campus virtual porque no tienen la terminal.univalle.edu, entonces ellos no tienen acceso a la información. Haciéndolo por aquí es más universal y más lo que buscamos la mayoría, que sea el conocimiento completamente compartido, profe. Entonces después cuadramos una charla sobre esto. Sí, profesor, les puedo dar el taller para que ustedes hagan sus sitios web, no hay ningún problema. Y lo que quiero decir es que lo mismo que se puede hacer por aquí por sitio web, se hace por campus virtual. La ventaja, que para algunos profesores podría no ser ventaja, pero veo que para usted particularmente, y pienso que así piensa el resto del grupo, la ventaja para mí es que él está público. Y entonces ingresan mis estudiantes, pero podría ingresar un estudiante de la Javeriana, de la ICESI, si uno tiene estudiantes de ahí, o entra cualquier persona a explorar el sitio. ¿Qué pasa con los formatos de evaluación? Los formatos de evaluación que les voy a mostrar, ahí sí solamente los puede ver quien tenga el correo Univalle, es decir, una persona de afuera no podría ver los formatos de evaluación. Y esto lo he configurado de esa manera porque me interesa particularmente que esos formatos de evaluación sean diligenciados por los que están matriculados y no por cualquier persona que ingresara. La otra ventaja de esto es que el curso, en relación con el campus virtual, es que cuando el estudiante termina el curso en el campus virtual de la universidad, él no puede volver a ingresar al campus. Es decir, ya ese curso para él desapareció. No tiene acceso más al campus porque ya quedó desmatriculado, ¿cierto? Tengo que matricularlo, como usted dice, y terminado el curso desaparece, y yo luego inicio otro curso con unos nuevos estudiantes, y entonces los estudiantes se pierden de todo este material que puede ser de repaso para más adelante, si necesitaran algún concepto de que una asignatura posterior les demanda, entonces ellos podrían ingresar al sitio web y repasar ciertos elementos, porque ustedes van a ver aquí todo lo que yo le coloco en un microcurrículo a los estudiantes. Entonces hoy, por cuestiones de tiempo, siempre tenemos una hora, voy a mostrar rápidamente el diseño de un microcurrículo, cómo tiene todos los elementos que hemos visto, cómo tiene todos los elementos que el formato de la DACA pide, que creo que sí lo debemos hacer porque nosotros debemos presentar una cuestión resumida, esto es mucho más detallado, pero la idea es avanzar hacia más detalle y a que el curso de nosotros se convierta también en un material de estudio permanente. Entonces nosotros hemos dicho que el microcurrículo tiene un inicio, bueno, aquí yo le he colocado un inicio que es como darle a los estudiantes información sobre el curso. Entonces el curso se llama Medicina de Transfusión, tiene 2 ejes, es decir, se ve en 2 semestres consecutivos, y aquí se les dice al estudiante qué es lo que se va a ver en el curso. Vamos a ver conceptos de inmunohematología clínica y administración de servicios de salud. Vamos a conjugar esos 2 conceptos o esas 2 disciplinas en un curso de 1 año. También el microcurrículo, el formato que nos presenta la DACA,
tiene la presentación. Ahí dice que nos hagan una presentación, hagamos una presentación del curso, pero si ustedes se dan cuenta en el formato dice que utilice 300 palabras. Y entonces uno presentar su curso en 300 palabras, a veces uno se queda corto. De hecho, yo me he quedado corto porque en la presentación del curso uno debería describir el curso de tal manera que para el estudiante sea emocionante. Y para el estudiante es emocionante en la medida en que en la descripción que uno coloque, él vea claramente o intuya cómo va a utilizar esos conocimientos que va a adquirir, cómo va a utilizar esos conceptos para asignaturas posteriores o para su vida profesional. Entonces yo tengo aquí una descripción que a todas luces supera las 300 palabras, ¿cierto? Y entonces, ¿qué hago en ese caso? Pues para llenar el formato de la DACA, pues de aquí hago un resumen y lo incluyo en el formato y al formato le coloco un enlace a mi sitio web, ¿cierto? Y así tengo un informe ejecutivo, un formato y tengo lo que en realidad es el microcurrículo, que es la expresión más detallada del diseño curricular. Perdón, profe, ¿a este le pone el enlace a la de la DACA o al de la DACA lo trae para acá? Puedo hacer las dos cosas. Puedo en hacer un enlace para que el estudiante descargue el formato, el microcurrículo resumido, y al PDF del microcurrículo resumido le pongo un enlace para que el estudiante haga clic ahí y lo lleve al sitio web. Entonces las dos cosas están unidas. Aquí en la presentación yo le muestro a los estudiantes la manera como se va a realizar las cosas. Es decir, como yo trabajo por aprendizaje basado en problemas, pero no necesariamente así debe trabajar todo el mundo, entonces hacemos ese desarrollo por 10 pasos. Y como dijimos siempre, toda actividad académica que yo le proponga a los estudiantes debe tener una guía de trabajo, para que el estudiante sepa claramente qué es lo que debe hacer en relación de adquirir esos resultados de aprendizaje. Entonces aquí está la guía de trabajo. Observen que un formato no me permite tener guías de trabajo. El formato de la DACA es muy cerrado. Entonces, estas plataformas, bien sea el campus virtual o este sitio web, permite que yo haga otra pestaña, otra página en la cual le doy a los estudiantes una guía de trabajo para trabajar con aprendizaje basado en problemas. Y aquí está descrito con detalle las cosas que el estudiante debe hacer en la primera sesión de cada eje y lo que debe hacer en la segunda y posteriores sesiones de cada eje. Aquí está descrito con detalle. Pues lógicamente no vamos a ver esto nosotros porque no es el caso no nos alcanzaría, pero lo que quiero mostrar es el nivel de detalle que puede haber en un microcurrículo. Entonces estamos en la presentación. Luego, el formato de la DACA también nos pide que digamos unos propósitos, que más o menos sería un objetivo. Cuando nosotros entramos al concepto de resultados de aprendizaje, los resultados de aprendizaje son del estudiante, mientras que los objetivos son del profesor. Por eso es que hemos cambiado de objetivos a resultados de aprendizaje. Pero el objetivo general del curso no se pierde, porque ahí hay una intención del profesor en términos de pedagógicos, en términos didácticos y en términos de contenido, digámoslo así, ¿cierto? Entonces, esos objetivos, pues yo los he puesto aquí como propósitos. Y por supuesto, hay unos propósitos claros de por qué se trabaja con el enfoque pedagógico de aprendizaje basado en problemas. El estudiante debe conocer por qué. Y lo digo, ustedes son el gremio médico, cuando ustedes le dan tratamiento a un paciente, el tratamiento es mucho más efectivo si el paciente sabe exactamente por qué le está mandando eso. Entonces, ahí tenemos por qué trabajamos con ese enfoque pedagógico y cuáles son los propósitos mínimos del estudio de los problemas, casos y de las actividades que estamos proponiendo. Esto es con este nivel de detalle. Luego hablamos de la metodología, que también está en el formato. Entonces, la metodología, que una cosa es el enfoque pedagógico que yo utilizo, otra cosa es la metodología y otra cosa es la didáctica. El enfoque pedagógico es cuál es mi posición frente a
la formación, es mi posición. Y no solamente es mi posición, sino cuál es la posición del programa académico frente al concepto de formación. Y por lo tanto, eso lo encuentro en el proyecto educativo del programa académico. Si el programa académico de medicina ha declarado que su enfoque pedagógico más prevalente, que sería como la parte clínica, es crítico social constructivista, por decir algo, pues esa mirada yo la tengo que tener en cuenta para poder establecer cuáles son las metodologías y las didácticas más adecuadas hacia ese enfoque. Entonces aquí tenemos la metodología y en este curso particular pues los estudiantes hacen estudio independiente individual, grupo autónomo de estudio, hacen estudios de caso, observación crítica, método de discusión, método de inducción-deducción, composición escrita, experimentación y el método tutorial. Todo esto se hace en diversas actividades, todo esto se hace. Entonces se describe la metodología que el curso va a tener. Nuevamente el formato de la DACA le da a uno, creo que 150 palabras para que usted escriba la metodología. Y entonces se pierde el nivel de detalle que debe tener un microcurrículo. Luego tenemos los ejes prolémicos. Si un profesor no trabaja por ejes prolémicos, pues aquí tendrá contenido. Si no trabaja por contenido y ejes prolémicos, podrá tener grandes ideas, que también es otra manera de trabajar. En ingeniería trabajan por grandes ideas o por conceptos, por ciclos, no sé, es decir, hay muchas maneras de no trabajar por contenidos, de tal manera que el estudiante vea que los contenidos son los que él tiene que explorar para poder entender el problema o para poder comprender el eje temático, etc. Entonces, en mi caso, trabajo con ejes prolémicos, con problemas, y entonces tenemos nosotros aquí los dos cursos, está el microcurrículo de los dos cursos. El microcurrículo es uno solo y tiene dos niveles. Para mí es un solo curso, solo que por efectos de la universidad el curso se parte en 1 y 2, pero es una continuidad. Entonces tenemos para el eje 1, que tiene un código que termina en 34, 3 ejes prolémicos que están aquí descritos. Y yo creo que la otra vez les expliqué que es un problema y que es un caso afecta a una persona particular y su entorno más próximo, y un problema afecta a toda la sociedad. Entonces, el trabajo que se hizo alrededor de esto es que los contenidos que teníamos para el curso se agruparon y se problematizaron. Entonces, en lugar de estar hablando de contenidos, hablamos de estos problemas, es decir, de la organización y políticas del sector salud en Colombia, y los estudiantes reflexionan por qué eso es un problema. ¿Afecta o no a toda la sociedad? Pues por supuesto, las políticas nos afectan a todos. La seguridad social en la relación laboral afecta a todos. Los costos y la seguridad del paciente afecta a toda la sociedad en general. Y entonces, esos 3 ejes polémicos o temáticos, polémicos aquí, se trabajan durante un semestre. Los estudiantes tienen instrucciones generales de trabajo, que es el mismo que yo les mostré ahora. Si el estudiante hace clic aquí, lo va a llevar a, está un poquito demorado, a la misma guía de trabajo que ahora vimos. Y aquí hace el estudiante clic y va exactamente al curso de Medicina de Transfusión 1, en donde están los ejes prolémicos. Luego viene el 2, la misma historia, 3 ejes prolémicos: disponibilidad y seguridad de la sangre en Colombia, buenas prácticas de laboratorio y seguridad del paciente en hemoterapia y estrategias de ahorro de sangre. Ahora, si yo aquí, estos problemas, yo debo decirle a los estudiantes con qué recursos cuentan para poder abordar esos problemas, no solamente las guías de trabajo que yo le coloco, sino que hay una serie de recursos propios de la universidad que yo los puedo describir aquí y otros medios y recursos. Esto también de recursos lo pide el formato de la DACA. Ahora, el estudiante va aquí al curso, hagamos clic en el 2, que es el que estoy ofreciendo en este semestre, y el estudiante tiene con un nivel de detalle, aquí está el periodo académico, el curso que va a hacer. Entonces tiene una evaluación de inicio de curso en la que preguntamos varias cosas alrededor
para conocer a los estudiantes y también sobre ciertos resultados de aprendizaje que ellos deberían tener y son necesarios para este curso, para evaluar efectivamente si un estudiante no tiene ese saber previo, qué hacer con ese estudiante, y si muchos estudiantes no tienen ese saber previo, pues hablar con el profesor que se supone en su curso debería estar ese resultado de aprendizaje y mis estudiantes llegan a mi curso sin ese resultado, ¿cierto? Además, pues está el cronograma. Aquí está el cronograma, el estudiante ve el cronograma, cómo vamos a trabajar fecha por fecha, no tiene ningún misterio un cronograma. Está cómo vamos a desarrollar el proyecto de aula. Esta es una actividad académica que hacemos con los estudiantes y ellos durante el curso realizan una campaña de promoción de la donación de sangre para el banco de sangre del HIV y recolectan la sangre en conjunto con las unidades móviles del HIV. Entonces es un proyecto de aula, es poner... ¿Ustedes se acuerdan cuando hablábamos de las actividades académicas, los principios para el diseño de actividades académicas? Los estudiantes se emocionan mucho, y eso lo saben ustedes mucho porque trabajan mucho con la realidad, cuando se los pone a hacer algo en contexto y están solucionando algo. Entonces, se sensibilizan mucho de que, porque el banco de sangre siempre permanece en déficit de sangre y ellos pueden contribuir a eso. Pero hacer una campaña no puede ser simplemente hacer por hacer. Esta campaña de promoción, que es un proyecto de aula, está asociado a un resultado de aprendizaje y está asociado a unos indicadores de logro de desempeño que son los mismos que están en los ejes. Ahora tal vez me los pase, ya les muestro. Y aquí entonces tenemos la guía de trabajo para esa campaña, que se va a hacer en la campaña, y la rúbrica con que se va a evaluar. Entonces recuerden, aquí está la rúbrica, recuerden que tengo actividad académica, en este caso es una campaña, tengo una guía de trabajo para que los estudiantes sepan qué debemos hacer, y tengo una rúbrica para evaluar eso, porque estamos ya asociando todo esto con evaluación. Cuando yo estoy aquí en los ejes problemáticos, los ejes problemáticos, no, sí está bien, era aquí. El eje problemático, ahora les muestro cada uno de los 3 ejes. Estaba mostrándole esto. Los estudiantes entonces también tienen la oportunidad de autoevaluarse de las sesiones de discusión que nosotros hacemos. Entonces el estudiante, cada vez que hacemos una discusión en el aula, porque se trabaja de esa manera, entonces los estudiantes llenan este formato. Ustedes pueden ver aquí que se registra el correo electrónico del estudiante. El estudiante dice si es del grupo 1, 2 o 3, y él empieza a contestar estas preguntas o estas afirmaciones en relación con estos indicadores de logro de desempeño. Es decir, esto es una rúbrica de autoevaluación. Y el estudiante, cada vez que nos reunimos a discusión y discutimos durante todo el semestre 12 veces, el estudiante se autoevalúa 12 veces. Y estos resultados yo los recojo por el formato, los Google Forms. Entonces, es muy fácil para mí luego hacer que la información contabilizarla, mejor dicho, cómo se autoevaluó un estudiante en términos generales. Ahí está la rúbrica. Y esto es lo que yo me refería con que no puede ser visto por personas externas a la Universidad del Valle, ¿cierto? Porque entonces me empezarían a llenar esto y pues no es lo deseable. Tendría yo evaluaciones extrañas. Entonces esto no es visible para todo el público. Esta es la rúbrica de autoevaluación. Hay unas demostraciones de técnicas y procesos que los estudiantes realizan, que básicamente son simulaciones. Y entonces tenemos 4 simulaciones: donación de sangre, preparación de componentes sanguíneos, hemoclasificación. Ahí están. Estos son los cronogramas en los que hacemos eso. Y eso lo hacemos a través de aula invertida, que es una actividad académica y el estudiante debe mirar unos materiales antes de ir al banco de sangre. Él quiere saber cómo es la donación de sangre. Entonces tiene una guía de trabajo de esta simulación. Por aula invertida ve unos videos y ve unos materiales que se les ha preparado y hace unas lecturas complementarias, y en el aula se hace discusión de ese trabajo y hay una rúbrica para
para la calificación para la evaluación, porque no me gusta hablar de calificación, sino de evaluación para la evaluación del trabajo. Aquí está la rúbrica de esta actividad que se llama demostraciones de técnicas y procesos, y para el estudiante es claro cómo se le va a evaluar esa actividad. Aquí está la rúbrica, ¿cierto? El indicador o aspecto, aquí están los indicadores o aspectos, y aquí está la actividad que se evalúa de la demostración de técnicas y procesos, y aquí están los indicadores de logro o de desempeño. Y Profe, ¿esa rúbrica es para las 4 actividades juntas o cada actividad tiene su rúbrica? Cada actividad tiene su rúbrica, profe. Cada actividad debe tener una rúbrica, porque las rúbricas son más efectivas en la medida en que sean analíticas y se hagan por actividad. Si mi curso solamente lo hago por aula invertida, todo mi curso es aula invertida, entonces yo tendría que tener una guía de trabajo para aula invertida y una rúbrica para aula invertida. Pero si además hago proyecto de aula, pues debe haber lo mismo para proyecto de aula. Si además hago portafolio educativo, debe haber una rúbrica para portafolio educativo. Y ahí estoy aplicando, cuando vimos la conferencia de principios para el diseño de actividades académicas, estoy aplicando la variedad. Para los estudiantes es más emocionante cuando hay una variedad de cosas que hacen sin que los llegue a desbordar, y también se ven favorecidos porque en la medida en que tienen esa variedad, en un lado les va mejor, en otro no tanto, en una actividad académica, y ahí pues digamos no tienen problemas con perder el curso. El perder o no el curso tiene que ver con que el estudiante tenga o no tenga el resultado de aprendizaje. Entonces, en eso tenemos que estar nosotros tranquilos, ¿cierto? En cualquier tipo de propuesta pedagógica que nosotros hagamos, didáctica o metodología, los estudiantes pueden hacernos trampa. Pero la tarea de nosotros es tratar de que ellos entiendan que han ido a aprender, no a aprobar cursos. Y entonces, creo que en la medida en que esas actividades sean placenteras, sean variadas, tengan cierto grado de tensión, todo lo que vimos en esa charla de principios para el diseño, pues ellos van tomando conciencia de eso. Pero entonces, este es una actividad que nosotros hacemos de las demostraciones. Luego está el material que le proporciona el profesor a los estudiantes en términos de gamificación y material de apoyo, que este es un material que ellos pueden usar en cualquier momento, y que aquí es donde yo resalto la importancia de que el curso sea abierto, porque los estudiantes siguen teniendo acceso a esto, pueden ingresar en cualquier momento, mientras que si fuera por campo virtual, luego perderían el acceso. Entonces, aquí en la gamificación y material de apoyo, pues se trata de brindarle al estudiante unos materiales que pueden ser de diversas maneras. Pueden ser materiales que están en la red y que el profesor hace una curaduría y entonces los pone ahí. Los ha elaborado otra persona, pero sirven para mi curso, entonces los coloco ahí como enlaces. O el profesor hace el material y lo pone ahí para apoyo a los estudiantes. Entonces, ellos van a ver un tema que es la donación de sangre. Entonces, hay un quiz para que ellos mismos se autoevalúen. Normalmente estos quiz tienen que ver con conceptos que ellos deben tener claro, la aplicación de esos conceptos, o de cosas que tengan que memorizar. Es necesario la memoria para algunas cosas, pero nosotros no vamos a preguntar en la evaluación del resultado de aprendizaje si él memorizó algo o no. Me explico con un ejemplo. Es necesario que ellos memoricen cuál es el peso mínimo para donar sangre. Lo aprenderán de tanto aplicar ese criterio, pero en el curso no es importante que me reciten cuál es el peso mínimo para donar sangre. Lo importante es que yo les doy el dato, les digo el peso mínimo para donar sangre es de 50 kilogramos, y ahora ellos deben explicar por qué ese criterio, desde el punto de vista fisiológico, desde el punto de vista que sea, por qué ese criterio está ahí, por qué ese y no otro. Entonces, ahí está la aplicación del contenido, por supuesto. Hay otro jueguito que les gusta mucho, que es la mazmorra del dragón. Ellos juegan aquí, derrotan un dragón, y en el juego, pues lógicamente van memorizando cosas. Aquí está el juego del ahorcado, si quieren ponemos este.
para mostrarles cómo pueden memorizar cosas. Por ejemplo, aquí ellos van a avanzar y lo que se les está preguntando es que dice, soy el azúcar relacionado con el fenotipo B. Ellos pueden no saber cuál es el azúcar relacionado, es una cuestión de memoria. De hecho, no me sirve de nada que sepan cuál es cuál es el azúcar. Lo que sirve es que nunca le vayan ni por error ni intencionalmente enviar sangre B a un individuo o A. Entonces, pero se lo pueden memorizar, entonces juegan el ahorcado. Entonces, si colocan la C, ahí le aparece la C, la ñ, entonces tacha, y el mismo estudiante se va a ir ahorcando, ¿cierto? La H no es, y el estudiante puede en cualquier momento adivinar la palabra, que es un azúcar, e ir aquí a siguiente, porque me salté las instrucciones. Nuevamente se tachó, el cuerpo está a punto de ahorcarse, y entonces el estudiante ya dice, eso tiene que ser galactosa, debe ser la galactosa, porque ya ahí yo armo la palabra. Entonces voy a siguiente, introduzco la palabra galactosa, voy y me retroalimenta que eso es correcto. Y entonces el estudiante, de hacer eso y de jugar, ya se grabó en su mente que el azúcar del grupo B es la galactosa. Eso les queda mucho más claro, es decir, es mucho más fácil que se lo memoricen de esa manera y lo pueden jugar las veces que quieran, ¿no? Ese es el ejemplo de gamificación, que podemos hacer varios juegos. Esta aplicación yo también hago el taller para manejar, creo que no sé si lo vimos, pero si lo olvidaron, pues volvemos y ustedes pueden hacer estos tipos de materiales. Pero también hay material de apoyo para el aprendizaje, que ya no es juego, ¿cierto? Es un material sobre la selección de donantes de sangre preparado por el tutor, sobre el proceso de donación de sangre, que son materiales de apoyo al aprendizaje, pero también podemos poner a los estudiantes a que produzcan ese material. Y eso puede ser o bonificable o puede ser parte de la calificación del estudiante. Entonces aquí tenemos 3 estudiantes que produjeron este material sobre evolución de los criterios de donación de sangre en la comunidad LGTBIQ+. Estos otros produjeron este material sobre inactivación de patógenos en componentes sanguíneos. Aquí tenemos unos estudiantes que hicieron frecuencia de transmisión de enfermedades infecciosas por transfusión sanguínea y sustitutos de la sangre. Y entonces a los estudiantes les gusta mucho que ese material, que ha implicado un esfuerzo para ellos, lo vean como un elemento de apoyo para los estudiantes que vienen atrás, ¿cierto? Que no han visto todavía el curso. Entonces, eso es lo que tiene que ver con la gamificación y el material de apoyo, y por supuesto está la evaluación del curso. Aquí está la guía de trabajo resumida para trabajar por ABP, y observen los ejes problemáticos. No son contenidos, son problemas. ¿Por qué? Porque la disponibilidad y la seguridad en Colombia se constituye en un problema para todas las sociedades. De hecho, la donación de sangre está catalogada como un problema de salud pública, y entonces afecta a toda la sociedad. Está el resultado de aprendizaje relacionado con ese eje problemático, los indicadores de logro contenido. Este es el primer eje. Ese eje tiene unos materiales de apoyo. Luego sigue el otro eje sobre buenas prácticas de laboratorio y seguridad del paciente, con un resultado de aprendizaje, unos indicadores de logro, y por último, también unos materiales de apoyo, y por último, el eje de hemoterapia y estrategias de ahorro de sangre, con un resultado de aprendizaje y indicadores de logro. O sea, es un curso con 3 resultados de aprendizaje. Y para no atiborrar de resultados de aprendizaje, pues se ha disgregado en indicadores de logro. Y entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer como profesor? Tener evidencia de que todos mis estudiantes, en relación con este resultado de aprendizaje, ellos son capaces de explicar esto y de describir esto. Y las evaluaciones entonces las hago en función de esos 3 indicadores de logro. Si el estudiante no puede explicar las indicaciones de la transfusión sanguínea y su relación con las características de los hemocomponentes para brindar una transfusión, para brindar una hemoterapia segura, pues ese estudiante tengo que retroalimentarlo con la rúbrica, tengo que decirle, proponerle un trabajo adicional,
opcional, ahí tiene todo el fundamento de la palabra opcional, porque si él no lo hace, él tiene la opción de hacerlo o no. Si él no lo hace, pues ya mi rúbrica sirve para darle una calificación. Y finalmente el estudiante pues tendrá una calificación en consecuencia. Pero si él mejora, si él toma la opción de mejorar, vuelvo, le evalúo y veo que ya tiene los indicadores de logro de desempeño y entonces el estudiante tendrá una mejoría en su calificación, pero lo importante es el aprendizaje que se ha logrado, ¿cierto? Aquí están los objetos del eje 6 y para ayudar a los estudiantes, pues también tenemos una actividad que se llama portafolio educativo. Aquí hay un tutorial en el que los estudiantes crean su propio portafolio, ya les muestro un portafolio a un estudiante y se les ayuda con los verbos para que ellos puedan utilizar verbos para definir pues sus objetivos, todo el trabajo, ¿cierto? Aquí están los portafolios de los estudiantes. Los portafolios de los estudiantes es la evidencia del trabajo de ellos. Entonces, hay una guía de trabajo para el portafolio digital. Aquí está definido. Hay el tutorial para que ellos creen su portafolio y hay una rúbrica. Aquí está la rúbrica con la que evaluamos el portafolio, ¿cierto? ¿De dónde sale la rúbrica? Pues sale de la misma guía de trabajo. Entonces se evalúa si el portafolio tiene un diseño y organización, y aquí están los criterios, si hay definición de expectativas de aprendizaje, si hay definición de un objetivo general. Es importante que los estudiantes expresen sus expectativas, que los estudiantes definan sus propios objetivos, independiente de los que yo he definido como resultados de aprendizaje, y así. Es decir, hay una rúbrica para esa actividad. Y aquí están los portafolios de los estudiantes. Entonces les voy a mostrar. Estos son mis estudiantes en este semestre. En el grupo 1 tengo 10 estudiantes. Este es el grupo. Yo les tomo una fotico el primer día de clase. Este es mi grupo 2, 8 estudiantes. Y este es el grupo 3, 8 estudiantes. Quiere decir que el curso se da 3 veces. Porque como trabajamos por aprendizaje basado en problemas, pues no son grupos grandes, deben ser máximo 9 estudiantes, a veces nos pasamos un poquito, etcétera. Pero bueno, y si yo quiero ver el portafolio de Valeria Arango, para saber si ella está haciendo su trabajo, pues aquí está el portafolio de Valeria. El portafolio es de todo el año. El semestre pasado ella vio los ejes 1, 2 y 3, y ahora está viendo 4, 5 y 6. Entonces, estamos en el eje 4. Y aquí está el trabajo de Valeria en relación con ese eje. Ella define unas expectativas de aprendizaje, un objetivo de ella, unos objetivos específicos, hace unas preguntas orientadoras desde diferentes dimensiones y luego se hace un trabajo grupal para hacer una agenda grupal, o sea, un trabajo individual se convierte en un trabajo colectivo y ella desarrolla las preguntas. Aquí está el desarrollo de su trabajo. Esto es todo el trabajo de ella en relación con un eje problemático y es simplemente una parte. ¿Hay alguna pregunta? ¿Me perdí? No, salió la doctora Becky, volvió y entró. Ok, listo. Entonces, esto es, mire, estemos en 14 de septiembre, 21 de septiembre, esto es lo que hemos visto y ellos van referenciando de dónde toman las cosas. Todo esto está en la rúbrica. Yo evalúo las referencias, que sean referencias arbitradas, etcétera, les retroalimento. Y este trabajo de ellos, de cada uno de ellos, yo lo tengo a la vista siempre porque está publicado. Y les puedo hacer comentarios aquí o sencillamente desde la rúbrica. Ahí están los portafolios de mis estudiantes. Ya aquí consolidando la evaluación, que es, porque la evaluación pues, la clave es que la evaluación sea formativa, que la evaluación sirva para retroalimentar y que el estudiante mejore. Y luego llega un momento de la calificación. Entonces, la evaluación se hace por una evaluación que hace el profesor, ¿cierto? Que se propone a través del portafolio, del proyecto de aula, de la evaluación de los resultados de aprendizaje, esto es de las sesiones tutoriales, de las demostraciones de técnicas, y además yo los pongo a jugar, les pongo bonos, y es que ellos pueden jugar diferentes juegos de los que yo les propongo ahí. El primer estudiante que gane el juego se le da un 2% de bono,
y así pueden acumular hasta, 2%, y pueden acumular hasta 10% de bonos, hay unos términos y condiciones, entonces todo esto les gusta a ellos, se hace el ambiente relajado. ¿Y qué pasa con estos bonos? Si el estudiante los redime, pues vamos a la parte de evaluación, a los criterios de reporte de calificación. Ya aquí es calificación, ¿cierto? Terminado el curso y el estudiante se autoevaluó, eso vale el 10%. Yo lo evalúo también con los mismos criterios que él se autoevalúa, también vale el 10%. El portafolio académico vale el 10% según la rúbrica. Esto de boleto de salida ya les explico qué es, vale el 10%, el proyecto de aula vale el 30%, todo tiene su rúbrica, la demostración de técnicas y procesos y la valoración de un taller de valoración de resultados de aprendizaje, que es básicamente un problema que se les coloca a ellos y se los pone a discutir pues como una especie de examen final, este sí es escrito, pero bueno. Y aquí está, esto suma 100, y aquí está cómo se reporta la nota. Si el estudiante al sumar eso saca entre 91 y 100, se le reporta un excelente. Si saca entre 76 y 90, se le reporta un bueno. Y aquí en esta rango es que ellos pueden aplicar los bonos. Un estudiante sacó 76 y tiene 10% en bonos. Entonces le da 86. No le alcanza para pasar a excelente. Entonces, ni modo, ¿cierto? Pero sacó 80. Sacó 85, estaría en bueno, y tiene 10% en bonos, entonces pasa a 95 y sube de bueno a excelente. A mí me da lo mismo reportarle bueno o excelente, más un estudiante que ha estado muy dinámico en las gamificaciones, en su participación en elaborar material. No se permite bonificar cuando sacan aceptable, es decir, para pasar de aceptable a bueno, los bonos no son redimibles y la asignatura se pierde con insuficiente o deficiente, ¿cierto? Ese es. El boleto de salida es una manera muy práctica de uno evaluar cómo van los estudiantes en relación con los resultados de aprendizaje. Terminado un eje problemático, yo elaboro un formato, un Google Forms, con unas preguntas claves en relación de si ellos tienen o no tienen ese resultado de aprendizaje. Y lo deben contestar, obligatorio. El solo hecho de contestarlo, sea que lo que contestes esté regular, malo o bueno, ya les da ese 10%. Pero ¿de qué me sirve a mí ese boleto de salida? Es que yo miro esas respuestas y puedo determinar cuáles estudiantes necesitan tutoría para que tengan más claridad sobre esos conceptos, sobre ese resultado de aprendizaje. Y eso me da pie entonces a retomar ciertos elementos en las siguientes clases para que esos estudiantes no se queden rezagados o proponerles a ellos un trabajo individual para que finalmente se pongan a tono pues con los demás estudiantes y con el curso. Esto es un microcurrículo, profesor Otoniel. ¿Tiene el micrófono desactivado, profesor Otoniel? Buenos días, doctor Franco. Puede hablar si quiere, pero hay que abrir el micrófono. Bien, mientras el profesor de pronto tiene dificultades. Ahora sí, profesor, lo escuchamos. Qué pena después de darle la mano, pero estoy en cirugía en este momento y me están llamando. Ya vuelvo a ver si puedo hablar, ¿ok? Listo, gracias, profesor. Y finalmente, en este microcurrículo, pues está información de los tutores, que es, valga la pena decir, como es abierto, me ha servido para tener comunicación con comunidad académica. Aquí estoy yo, ahora tenemos una profesora ahora cátedra que está apoyándome, porque el trabajo pues es bastante, pero también la idea es que ella vaya haciendo carrera docente y pueda quedarse con esta posta cuando yo me pensione en 3 o 4 años. Y entonces, si alguien se encuentra este sitio web en la red, pues me escribe y puedo hacer comunidad académica. Me ha valido que me contacten de la Universidad de Guadalajara, de varias universidades de Colombia y de fuera de Colombia, y voy haciendo una comunidad académica con las personas que trabajan por aprendizaje basado en problemas,
y vamos teniendo ahí unas conversaciones bastante interesantes con esos colegas de otras universidades. Eso se perdería en campus virtual, ¿cierto? Campus virtual es solamente de la Universidad del Valle. Espero que la universidad nunca vaya a exigirnos que debemos trabajar obligatoriamente con campus virtual porque sería muy retrógrado. Profesor Otoniel. No, que está en cirugía. Profe, pues yo creo que todo el mundo ya se lo ha dicho, pero yo tengo que decirlo en esta grabación. Esto es admirable. Es una cosa súper linda, súper estructurada. Es un ejemplo y así deberíamos trabajar todos, profesor. Qué cosa tan bonita. Una cosa adicional a lo que usted está diciendo de trabajar en campus, pues los que estamos ya matriculados con la docencia, pues moriremos en esto, muy seguramente, pero si por ejemplo uno sale de la universidad, todo ese trabajo se pierde porque queda inmerso en ese campus. Si uno sale de ahí y lo sacan de la institución, todo este esfuerzo se pierde, mientras que estar acá en el SAITS perdurará por siempre, como usted dice, y otra persona incluso lo va a poder continuar, obviamente dando los créditos que corresponden. Profe, una pregunta a usted, o sea, al tener todo aquí inmerso, pues garantiza que el estudiante tiene que leer todo esto, pero uno a veces lo que ve en el campus es que uno les dice, entren al campus, y el último día va y revisa y ni al campus han entrado. Que porque ya otro les bajó el taller, que los artículos ya los bajaron por otro lado y otro amigo se los pasó. Entonces perdón, esa parte pues la garantiza usted con el trabajo del día a día, pero es difícil a veces, o ha tenido estudiantes que sean reacios a leerse la guía, a leerse la metodología, porque uno les dice, ve, ahí está la carta descriptiva, y yo estoy seguro que la mayoría se pasan eso por la faja. Esa es una cosa. ¿Usted qué opina? Profe, a ellos les queda un poco difícil no elaborar, no hacer lo que la guía de trabajo dice, porque les voy a escribir, por ejemplo, lo de los portafolios. Perdón, lo de las sesiones tutoriales. Este es mi primer grupo de las 7 de la mañana de los jueves. Entonces, normalmente aquí se ve mi computador y ellos se reúnen aquí, cada uno tiene su computador. Y entonces, el primer día que nosotros nos reunimos en el curso, ellos deben hacer una agenda de trabajo. Para hacer esa agenda de trabajo, ellos deben basarse en el trabajo individual que hicieron en su portafolio. Entonces, el portafolio yo lo reviso el día anterior a el que ellos hacen la agenda de trabajo. El estudiante que no hizo el trabajo individual, pues ya empieza perdiendo, ¿cierto? Le llamo la atención en sentido de por qué no hizo el trabajo individual y pues ya empieza a tener pérdida y debe hacerlo. Lógicamente, si no lo hace, tiene una consecuencia más grande en términos de la nota que si finalmente lo hace. Pero además, y lo que yo he visto es que entonces todos hacen su portafolio. Unos de mejor manera, otros regular y otros mal, y a todos se les retroalimenta. Aquí ellos empiezan a discutir sobre sus objetivos generales, los específicos, y llegan a un acuerdo sobre un objetivo general de grupo, unos específicos y unas preguntas del grupo. Y eso lo copian en su portafolio, y ahora la siguiente sesión, ellos están aquí discutiendo. Ellos están en relación con la primera pregunta, cada uno empieza a decir qué averiguó, qué leyó, y se preguntan entre ellos. Yo resuelvo algunas dudas. Esto se vuelve una charla. Voy a tratar de grabar un videito de una sesión para que ustedes vean cómo se desarrolla. Y la idea es que a ellos les queda muy difícil no haber entrado, leído y hecho la actividad, porque si no ese día se queda callado. El día que este estudiante se me quede callado, yo como tutor debo motivar su participación. Además, ellos eligen un moderador y ese moderador también motiva la participación. Entonces es bastante dinámico. Hay estudiantes que son, como todos, en la diferencia, unos que son muy pilosos, otros más o menos, y otros que hay que empujarlos. Pero básicamente todos leen esto.
profesor Luis Mauricio. Y otra cosa, profesor, como su asignaturas de 2 semestres, pues, tiene toda esta estructura también configurada. Yo pensaría que este trabajo así de este tamaño debería ser con la asignatura que se llama pediatría, que incluye que el estudiante va a urgencias de pediatría, no con nosotros, va con los profesores a salas, van con profesores a especialidades, en una misma rotación que, si no estoy mal, dura como 8 semanas, ¿sí? En el 5º año. Nosotros tendríamos que hacer como un microcurrículum, porque es que cirugía pediátrica son 2 semanitas de esas X semanas que dura pediatría. Entonces, es como decir que dentro de su estructura, cirugía pediátrica es un eje problemático, ¿sí? Y entonces sobre ese eje problemático construir lo que corresponda para esos 15 días, porque construirle todo esto a una actividad de 15 días, pues se hace, pero yo creo que es más como una cosa, un formalismo, porque es que lo que yo relaciono sería pediatría es su curso de medicina transfusional de 1 semestre, reducido, por decir algo, a 8 semanas. Pero entonces todo esto lo tendríamos que hacer junto con los profesores de pediatría para que el curso pediatría quedara creado de esta manera. Porque pues podemos empezar, yo anoté todo hoy, de hacerle a cirugía pediátrica toda esta estructura, pero es solo para 2 semanitas, o sea, sería muy corto, muy puntual, pero se puede hacer. Claro. Profesor, lo ideal es que el microcurrículo, como usted lo ha manifestado, sea de la asignatura total, pediatría. Dentro de esa asignatura pediatría hay un eje temático que es cirugía pediátrica, ¿cierto? O eje problemático, si lo quieren tratar como eje problemático. Como son varios profesores, ponerse de acuerdo va a ser difícil, entonces yo sugeriría lo que se llama bola de nieve. Ustedes empiezan con la parte microcurricular de cirugía pediátrica, pero lógicamente el estudiante requiere ver una integralidad. Es decir, mostrárselo separado, cada uno trabajando por su lado, sin que él vea que eso está en una misma estructura, es contraproducente. Entonces, ¿por qué razón? Porque ustedes pueden hacer sinergia en términos de las evaluaciones y sinergia en términos de las actividades académicas. Entonces, bola de nieve significa que ustedes empiezan y luego los demás profesores dicen, pues entonces yo también tengo que hacer esto, y finalmente se presentaría todo el microcurrículo de la asignatura como tal. Por supuesto que sí, sería lo deseable. Pero lógicamente empiezan ustedes, porque son los que han estado en todo este ciclo de capacitaciones y van como a ser el referente de esos otros profesores. Además que no sale que al estudiante le mostremos una cosa así más o menos bonita en cirugía pediátrica y le muestren en las otras ejes problemáticos o temáticos una cosa bien dispersa o bien simplificada o diferente, porque pues la idea sería hacerlo todo de esta misma forma. Correcto, profesor. Y los diseños de materiales van a ser con sinergia, es decir, el mismo material se puede utilizar para una cosa y luego para otra y luego para otra, porque usted lo va complejizando, ¿cierto? El estudiante ve un material y ahí está viendo algo con otro profesor, pero cuando lo ve el mismo material con usted lo está viendo en relación con cirugía pediátrica. Y para el estudiante no es un poco de actividades, es la misma actividad que se va complejizando. Lo mismo la evaluación. Doctor Franco, no sé si ya pueden hablar. No, sí, o sea, me están explicando, ¿cierto? Sí, señor. Muy, como dijo, creo que Mauricio, el tema y la propuesta y lo que presenta el doctor Dueñas es muy atractivo, muy calificativo, muy halagador para los que nos gusta la enseñanza. Y por ponerle un calificativo, ¿cómo decirlo?
bastante ambicioso y muy bueno. Solo de pronto que las herramientas de que disponemos como adicionalmente ya en el escenario y la organización bastante limitada de lo que la universidad, por ejemplo, pero quizá el mayor limitante lo señaló Mauricio. Para nosotros en cirugía pediátrica es el tiempo. Realmente en 2 semanitas, como lo mencionó, es pues demasiado corto, y yo he notado a veces un poquito la limitante de las otras estrategias que vemos en estas reformas curriculares de implementarla en cirugía pediátrica, porque el tiempo de rotaciones es demasiado corto. Entonces a veces nos encontramos en competencia los profesores allí buscando como el tiempo, el lugar para desarrollar algunas de estas propuestas de modalidades educativas. Me encantó realmente toda la propuesta, solo que valdría la pena como discutirlo como siempre en otro escenario con mayor participación de los profesores. Me parece que lo que propone Mauricio de exponerlo en pediatría, no sé en pediatría si usted lo ha expuesto y cómo o qué recibimiento ha tenido o qué análisis ha habido, doctor Dueñas. No, profesor, yo he estado solamente con ustedes, he estado abierto a que tengo retroalimentación. Cierre el micrófono, profe. Listo, gracias. Estoy abierto a que me inviten por sesiones más grandes, y si es el caso, ustedes funcionan por departamentos, entonces que podamos ir haciendo estas capacitaciones mucho más amplias, porque es necesario. Pero como hemos dicho nosotros en la DINTEP, esto es como evangelizar. Si son pocos profesores, que eso se va haciendo, y ojalá algún día pues vayan cambiando ciertos aspectos, sin querer decir que uno está diciendo que la manera como uno lo hace es como lo debe hacer todo el mundo, no, hasta allá no. Pero sí que haya innovación, que haya reflexión sobre la parte pedagógica, etcétera. Entonces, abierto a que ustedes me inviten a contextos más grandes de profesores, incluso claustros de profesores, no sé, ustedes me dirán y ahí miraremos los tiempos. Por lo pronto, el taller se va a dar abierto a toda la facultad para 20 personas que pueden estar ahí, profesores de medicina, y se seguirá ofreciendo semestre a semestre, y también lo podemos hacer individualmente con el interés de grupos como ustedes, se puede hacer sin ningún problema. Voy a conversar con los profesores de pediatría y miramos si por un lado se integran o al menos van empezando a ver estas grabaciones, para que a medida que empecemos nosotros a trabajar esta parte, ellos puedan unirse a la bola de nieve, profe. Listo, profe. Muchas gracias, nos vemos, creo que es en 2 semanas, ¿no, profesor? Sí, profesor, estaríamos ahí pendientes. Muchas gracias, feliz día a todos. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Gracias a todos, chao. Buen día.